nos encontramos nuevamente. ¿Crees que conoces sobre la historia de tu país y uno de los presidentes más famosos que tuvo? Con ustedes, Andrea Niño, y en esta oportunidad les hablaré de Juan Vicente Gómez. Hola, nos encontramos nuevamente. ¿Crees que conoces sobre la historia de tu país y uno de los presidentes más famosos que tuvo? Con ustedes, Andrea Niño, y en esta oportunidad les hablaré de Juan Vicente Gómez. El muy reconocido expresidente. Tuvo una educación bastante rudimentaria y tras el fallecimiento de su padre en 1883, Gómez se dedicó al comercio y a la ganadería. A partir de ahí pasaron varios años para que llegara a la presidencia venezolana y en ese trayecto conoció a Cipriano Castro, con el que pasado poco tiempo entabló una gran amistad, hasta hacerse compadres, si se podría decir. Gómez participó en la Revolución Liberal Restauradora que llevó a Castro al poder en 1899. Como muchos saben, fueron más de 2 décadas en el poder siendo un vil dictador, jugando con la legalidad y la constitución venezolana para darle oxígeno a su régimen. Muchos venezolanos tenemos en cuenta sobre lo que fue la dictadura de este expresidente, sin embargo, no tenemos en cuenta las obras tan importantes que llevó a cabo, como por ejemplo crear las primeras aerolíneas del país, la Aeropostal, la Fuerza Aérea Venezolana, entre otras que contribuyeron al país. Buenas, mi nombre es Camila Núñez y les vengo a hablar sobre el autoritarismo. Se conoce perfectamente que el autoritarismo es una manera de controlar a la sociedad fuertemente, donde el poder se concentra en una sola persona. Claro que históricamente hablando, el autoritarismo que manejó el expresidente y dictador Juan Vicente Gómez fue un tanto especializado, ya que una de sus primeras y grandes acciones fue iniciar su gobernatura con un golpe de Estado y cancelar el proceso electoral, utilizando el pretexto de que Cipriano Castro se encontraba realizando invasiones por las costas de Falcón. Por supuesto que uno de los mayores actos represivos que se podrían considerar como el mayor y oscuro símbolo del autoritarismo comencista fue el hecho de manejar y controlar a la población en la ignorancia, la alfabetización y el derecho a obtener conocimientos culturales, motivos que llevaron a la población a trascender bajo una gran ignorancia campesina. Fue tanta la crisis que el alfabetismo venezolano no llegó ni un 20% cuando otros países del mundo como Alemania poseían más del 70%. Como también la posesión de todos los poderes públicos y privados, obteniendo una doctrina rígida y obligada, como lo fue la represión a los medios, la cero libertad de expresión. Y eso se refleja con los tantos periodistas presos, los tempranos atropellos de jueces, intelectuales y opositores. Sin duda, un gobierno de 27 años que dieron frutos para nada beneficiosos, donde lo que reinó fue el abuso de poder y la tiranía, todo lo contrario a lo que quiere un pueblo. Buenos días, mi nombre es Claudio Salas y yo les voy a hablar sobre Eleazar López Contreras. Eleazar López Contreras es presentado al registro civil con el nombre de José Eleazar, pero más adelante y por su propia voluntad comienza a usar simplemente el nombre de Eleazar. Nació en 1883 en el estado Táchira y falleció en Caracas en 1973. Fue huérfano de padre desde el momento de su nacimiento, por lo cual es su tío materno el que se encarga de su instrucción y educación. Eleazar fue un militar, político y presidente de la República de Venezuela durante el periodo de 1936 y 1941. Su carrera militar se desarrolló bajo la protección de importantes caudillos, como Diego Bautista Ferrer, bajo cuyo mando actuó en la defensa del país frente al bloqueo naval de 1902. Al morir el presidente Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre de 1935, se produjeron numerosas revueltas, las cuales López Contreras reprimió, haciéndose con el control de la situación. Gracias a esto es nombrado presidente provisional por el Consejo de Ministros y al año siguiente fue ratificada su elección, desempeñando así el cargo hasta 1941. Hola, buenas noches, yo soy Adrián Gil y les vengo a hablar sobre el Partido Nuevo Liberalismo y su influencia bajo líderes locales como López Contreras. Partido Nuevo Liberalismo. En el año 1939, con la recién llegada del expresidente López Contreras, se hizo notorio el hecho que había romper con los paradigmas políticos y dictatoriales que dejó Juan Vicente Gómez. A raíz de su gobierno, nacieron varios partidos políticos como AD, COPEI o el Partido Comunista. Sin embargo, ocurre un acontecimiento donde López Contreras se da cuenta que al no poseer un partido propio podría perder su presidencia. Aún así, comenzó reuniendo en torno a su persona diversos grupos disociados ante un pueblo mayoritariamente analfabeto,
desinformado y fácilmente influenciable por líderes locales, López Contreras tiene la habilidad de utilizar en su programa el único símbolo que significa algo para estos, como es el nombre de Bolívar, el cual también utiliza como una ideología de connotaciones cuasi religiosas para oponerla a la idea extranjerizante del marxismo. Lamentablemente, la loca credibilidad que tenía este partido al ser formado por civiles que no tenían ni siquiera un conocimiento. Mi nombre es Franklin Guillén y hoy hablaremos sobre el presidente Isaías Medina Angarita. Fue un militar y político venezolano nacido el 6 de julio de 1897 en San Cristóbal, Venezuela, y falleció el 15 de septiembre de 1953 en Caracas, que se desempeñó como presidente del país luego de López Contreras. Su gobierno se caracterizó por una clara visión de la democracia y dar espacio a todas las ideologías políticas. Formó nuevos partidos políticos y llevó a cabo 3 reformas importantes para el desarrollo económico del país. Se desarrolló una rebelión militar civil contra su gobierno que culmina con su misión y el posterior exilio. 3 grandes reformas que ayudaron al desarrollo económico del país. Una de las reformas involucra el sector financiero. Reforma fiscal. Demanda el pago de tributos de acuerdo a la posición del contribuyente, favoreciendo el sector de menor ingreso. La reforma queda establecida en la Ley de Impuestos sobre la Renta en 1942. La segunda, a la reforma de la industria petrolera. Aumenta la vigencia de la concesión en las empresas extranjeras con la nueva ley de hidrocarburos de 1943. La tercera reforma agraria dejó en el último mes de su mando a la ley de reforma agraria con la visión de impulsar la incorporación de la agro en el aparato productivo del país. Logros del presidente: la ejecución de la ley de seguros sociales obligatorio en 1940, creación del Instituto de los Seguros Sociales y la instalación de la primera caja regional de 1944, la implantación de un salario mínimo, entre otros. Mi nombre es Gianfranco Gentile. Hoy yo les hablaré sobre Isaías Medina Angarita, pero específicamente su transcurso hacia la Junta Cívico-Militar que se abarcó desde el periodo de 1945 a 1948, su proyección, su trascendencia, el cómo se formó. La Junta Cívico-Militar fue constituida por 5 civiles y 2 militares: Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrio, Luis Beltrán Prieto Figueroa, claro que todos dirigentes de Acción Democrática. Por supuesto, Edmundo Fernández fue quien conectó a los civiles con los militares. En representación de los militares, Carlos Delgado Chabaud y Mario Ricardo Vargas fueron quienes manejaron esta parte. En el momento se establecieron dos objetivos principales: establecer la institucionalidad que surgiera democráticamente a través del voto universal y moralizar la administración pública. En cuanto al segundo punto, se le reconoce por establecer un orden y reparar los crímenes ilícitos de funcionarios gomecistas y lopecistas. Claro que los juicios que fueron llevados por el entonces supervisor Rafael Caldera dieron a conocer 108 expedientes, donde entre ellos se descubría que el entonces Rómulo Betancourt tenía una deuda de 124 millones de bolívares, donde creó tribunales de excepción y buscó ensuciar con oportunidades la carrera y reputación de sus enemigos políticos, con falacias. El 14 de diciembre de 1947 es electo el presidente novelista Rómulo Gallegos, pero lamentablemente el 15 de febrero de 1948, con el acuerdo de los comandantes de fuerza, depusieron a Gallegos.